Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Hoy comenzamos el capítulo 3, del 1 al verso 4. Dice así la palabra: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Bueno, vamos a hablar un poquito de las tribulaciones. Y tribulaciones sabemos que quieren decir persecuciones. Las persecuciones vienen de parte del enemigo. Y en este sentido tal vez diremos, bueno, con la gente nueva, no, también vamos a enfocarlo un poquito ahí. La tribulación comienza acá, en nuestra mente, porque nos provoca duda, nos provoca temor, incertidumbre. Y son las formas de combatir el enemigo para que dudemos del camino del Señor, para que no nos aferremos a la palabra del Señor, al consejo del Señor, para que no confesemos nuestros pecados, para que no pidamos perdón. Y bueno, yo digo perdón, lo enfoco en varias formas. Y perdón quiere decir también invalidar una pena, puede ser. No, ¿cómo se dice? Más bien, de otra forma se le dice. Bueno, la cuestión es que deja sin efecto una pena que tenemos por consecuencia de nuestro yerro. Cuando uno tiene una falta, se indulta una pena, un indulto que tenemos, un beneficio, ¿no? Y en ese sentido clamamos por el perdón de pecados, para que nos perdone una consecuencia, una pena, una condena que llevamos en nuestra vida, para que justamente seamos libres. Dice la palabra: si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nosotros cuando le presentamos nuestro pecado, justamente Él va a abogar por nuestra causa, va a destruir nuestros obstáculos, va a invalidar esa pena, vamos a estar indultados, vamos a ser libres, ¿no? Y todo lo que llevamos de pena o condena son las consecuencias, y las consecuencias pueden ser de varias maneras. A uno es para enfermedad incurable, otro en las miserias, en las necesidades, otro en preocupaciones por lo porvenir, incertidumbre que existe en su vida, otro un espíritu de soledad espantosa porque tal vez no tiene familia, hay una destrucción de hogar, o simplemente nunca formó un hogar y quiere formar un hogar, hay un anhelo. Y bueno, son distintas persecuciones que comienza el enemigo por la cabeza, y que creo que todos lo tenemos, porque la palabra lo dice así, que fuimos formados en delitos y en pecado. Y cuando dice delitos quiere decir falta, y esa formación es la que nos lleva a sufrir, cada uno con distintas preocupaciones. Y digo, ¿no? Porque a todos no se le cumple. Hay gente que, a ver, si hablamos de la miseria, hay gente evidentemente que tiene mucha plata y nunca va a pasar esa necesidad porque no los prueba ahí, pero los prueba en otra forma. Y esto lo podemos llevar al mensaje que la semana pasada dio Karina, cuando dice que a cada cosa creó según su género, ¿no? Y cuando hablamos de género, estamos hablando que a cada uno le va a tomar distintas manifestaciones. Tal vez no todos pasamos las mismas manifestaciones, porque, a ver, en este sentido, tal vez algunos, cuando hablamos de espíritu de sexo, es abarcativo, pero a algunos le toman el espíritu de sexo por depravación y a otro por homosexual, podemos decirlo así. Entonces, le toma el lado del homosexualismo, y tal vez otro nunca sintió eso. Jamás voy a ser justamente, va a decir, un homosexual. No lo voy a hacer porque soy bien macho. Claro, pero no se le manifiesta así. Entonces a cada uno según el género se le va, y a donde Dios te quiere probar o a donde Dios quiere mostrar la gloria, porque también dice que fuimos creados para buenas obras. Entonces el Señor permite esas luchas, y como dice en un versículo, y se lo dice a Faraón el Señor: para esto mismo lo levanté a Faraón, para mostrar mi gloria sobre él, mi poder sobre él. Entonces permite
pero también da una salida. Entonces, obtenemos el perdón de pecado a través de Jesucristo para liberación, porque dice, hay otro versículo que justamente lo saqué de acá porque no quería que sea muy prolongado el mensaje, cuando dice, Dios no nos creó para ira, sino para salvación en Jesucristo. Entonces, esa liberación es la que quiere para nosotros, para buenas obras, para que se vea la manifestación del Dios, y como dice, la cual opera en el sufrir. El poder de Dios va a operar en el sufrir. Como dice, con la misma consolación que aunque yo soy consolado, también sean consolados ustedes. Entonces, el poder de la consolación, ¿cuándo va a operar? Cuando hay dolor, ¿o no es así? Nadie va a consolar a nadie si no hay dolor. Entonces es necesario manifestar ese dolor, pero todo para la consolación que nos quiere dar el Señor. Es la única manera que va a mostrar su poder. Tiene que haber una oposición para haber un poder de Dios. Eso actúa así, o si no, no va a haber poder de Dios si no hay una oposición. Y se tiene que manifestar esa oposición del enemigo para manifestarse la consolación o el poder del Señor. Amén. Eso opera así, es un negro y un blanco. Es diablo y es el Cristo. Es, como dicen también, Satanás versus Dios. Es así, un poder bueno contra un poder malo. Así es que actúa, digamos, la regla de Dios, y se va a mostrar a partir de que ese poder malo se manifiesta en nosotros. ¿Nosotros qué hacemos? Nos doblega, como decía, no sé quién tocó el mensaje del desierto, que lo saca al desierto y ahí le muestra su poder, el poder de Dios. Nos saca al desierto como le sacó el pueblo de Dios, pero ahí operó el poder de Dios. Es la única manera que va a operar el poder de Dios cuando haya desierto en nuestra vida, cuando haya... ¿Y desierto qué representa? Desierto representa que no vas a tener ningún lugar donde apoyarte, donde aferrarte, no hay ninguna esperanza. En el desierto es así, no hay ninguna esperanza donde aferrarnos. Entonces nos saca al desierto, ¿para qué? Para mostrar su poder. Y ahí manifiesta sus milagros a través del clamor, porque una vez que no tenemos a dónde aferrarnos, a dónde tocar puerta, ¿qué queda? El milagro de Dios, es la única manera, el milagro de Dios, donde sacaba la lógica, y como dice en Isaías 42 y en el 43 también lo confirma, dice que Él crea camino donde no lo hay. Como al pueblo de Dios frente al Mar Rojo, dice que estaban atrapados, venía el ejército de Faraón atrás y ellos ¿qué hicieron? Clamaron. Moisés clamó y dice que se abrió el mar y pasaron en seco. Amén. Y bueno, así quiere hacer con nosotros. Son todas figuras que nos dejan una enseñanza para que podamos proceder de la misma manera y podamos experimentar el poder de Dios. Dice así, 3.1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Esto cuando dice acordamos, quedarnos solos en Atenas, lo está diciendo Pablo y Timoteo, son los que saludan en el capítulo 1 de la carta, Pablo, Silvano y Timoteo. Pero lo mandan a Timoteo, entonces se quedan Pablo y Silvano, como dice acá. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Y dice acá, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. ¿Y cómo va a exhortar, o cómo va a corregir, o cómo va a alentar el instrumento de Dios? Va a usar la palabra, es la única manera. Nosotros corregimos por la palabra y tenemos que usar el parámetro de la palabra para ver nuestros errores y para enfocar el error en el alma que está escuchando, para que también tenga la bendición de Dios, el beneficio, para que se pueda corregir. Y una cosa que se corrige está bien hecha y va a llegar a buen puerto, va a ser de bendición. Una cosa mal hecha, por el contrario, ¿qué trae? Trae solamente destrucción a nuestra vida. Entonces, así nos habla por la palabra, dice, exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Las tribulaciones, dice, las persecuciones, porque vosotros mismos sabéis que para estos mismos estamos puestos. Esto lo dice Pablo. Pablo tenía persecuciones y se habían inquietado un poquito, o tal vez él quería que se iban a inquietar acá los tesalonicenses, porque en un sentido, muchas veces el predicador está hablando de la palabra de Dios
Y como tiene persecuciones, tiene tribulaciones, alguno durará, pero me está predicando la palabra y mirá en el estado que está. Porque por Pablo lo dijeron, cuántas veces estuvo en la cárcel. En persecuciones, dice, muchas veces, en tribulación, en cárcel, azotado 3 veces por los judíos, en peligro de muerte, de naufragio, en peligro de ladrones en el camino. Pero de todas ellas lo libró el Señor. Y vemos que en un momento uno va a tener cárceles espirituales, pero no tiene que dudar el que está escuchando, porque el camino ya lo marca así, lo indica así, que para estos mismos estamos puestos. Yo voy a pasar y primeramente pasa el predicador o los que van al frente de la obra o los que tienen más crecimiento espiritual, y después atrás vienen todas las ovejas. El pastor va al frente, ¿verdad? El pastor el que guía y el pastor el que tiene que dirigir. Por lo tanto va a ser el escudo, va a ser el guía, o va a pasar las primeras persecuciones para hablar con experiencia. Entonces va a poder corregir al pueblo porque va a tener un buen discernimiento de cómo salió, de cómo pudo superar. Y nosotros superamos, sabemos que siempre lo predicamos a través de pedir perdón, a través de confesar nuestro pecado, de Señor, perdóname la incredulidad, para que pueda creer la palabra y la pueda aplicar, porque la palabra mismo lo dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces Cristo mismo dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar la cruz. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y ese negarse a sí mismo es que vamos a pedir perdón por nuestra forma de pensar, de conducirnos, de manejarnos, independiente de la guía de Dios. Entonces, ahí cuando entra la guía de Dios, nos vamos a doblegar a su voluntad, pidiendo perdón. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el plan de Dios, la manera de Dios, a la manera de Dios, que nos podamos mover en la vida, y eso es lo que va a traer beneficio para nuestra vida. Cristo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice: pasa de mí esta copa, primero dijo, cuando iba a ser crucificado, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, y en este sentido, escuchen, en este sentido es que cuando Él muere, muestra una figura ahí, y hay una resurrección. Entonces, así también, cuando hacemos la voluntad del Padre, es para matar nuestros pecados, nuestras maneras, nuestros pensamientos, y hacer los pensamientos del Señor o el plan del Señor, que nos va a llevar a la resurrección. Y resurrección quiere decir, salimos de una vida pecaminosa a una vida nueva. O sea, muere la vieja esencia que nos domina, los pecados, y empezamos a sentir la paz, la tranquilidad, el gozo. Y lo que muere es el egoísmo, la maldad, la murmuración, la queja, la pelea, las discusiones. Hay tantas cosas que tienen que morir en nosotros, el orgullo vano, ¿no? La vanagloria, como lo dice en la palabra. Hay tantas cosas que tienen que morir en nosotros, y que no nos quedan más que doblegarnos cuando vemos que todos los caminos se cierran, y que el orgullo, el pensamiento humano queda así de chiquitito, sumido a nada, cuando nada nos sale bien. Entonces esto nos quiere mostrar el camino del Señor. Dijo el mismo Señor: sin mí nada podéis hacer. Y cuando conocemos la palabra del Señor, es el que nos va a guiar, y Él el que va a hacer la obra, Él el que va a abrir el camino, Él el que va a destruir a nuestros enemigos, Él es el que, como dice también Isaías, lo va a perseguir como poderoso gigante. Y eso es lo que necesitamos entender. Cuando caminamos con Dios tenemos la protección. ¿No dice la palabra que es escudo y adarga? Eso es el Señor. Y así es nuestra protección, como dice la palabra: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, dice en Salmo 91, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces está hablando como protección para nosotros, y es lo que necesitamos en nuestra vida, porque si no tenemos la protección del Señor, estamos a merced de Satanás, a merced de un destino que nosotros decimos destino, pero cuando hay una confusión en nuestra mente, un tormento, una falta de descanso, nerviosismo, angustia, tristeza, soledad, aflicción de espíritu, son todas cosas que pone el enemigo. Y hablo de algo, de un sentimiento espiritual, más bien, porque, a ver, después pone circunstancias, sí, lo económico te aflige, sí, son las armas de Satanás para afligirnos, pero lo que trae es dolor por dentro, desesperación, y la desesperación puede llevar a un espíritu de muerte, suicidio,
a tantas cosas, ¿no? A tantas cosas que puede llevar, pero sí te desespera, y cuando te desespera te hace sufrir. Y vemos que el enemigo siempre, primeramente, juega con nuestra vida y después nos mata. Como vemos tantos ejemplos en la palabra del Señor, que primeramente Sansón fue entregado para ser maltratado, ¿no? A lo esclavizaron y después se burlaron de él. Eran prácticamente burlados por los enemigos. ¿Y qué nos enseña ahí? Que el enemigo a veces no te mata de uno. Primero te hace sufrir bien y después ese tanto sufrimiento te lleva a la desesperación, que eso te puede llevar a un malestar, a la muerte, a enfermedades que van brotando por causa del malestar. Pero es así como dice, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y yo digo, primeramente viene para hurtar, porque roba tus bendiciones. Destruir, te destruye la vida, y hurtar y matar lo pondría por último, porque la verdad que nos mata primeramente la vida espiritual, nos hace sentir mal, y después, por consecuencia, lo que hace el enemigo es al entregar una vida tan sufrida, es tomar una decisión como tantos los tomaron. Acá tenemos casos. No voy a ir más lejos porque el muchachito de hace poquito que había pasado, ¿cómo se llamaba? Danilo. Ese pibito no tenía 20 años como mucho. 17. Imagínate una decisión así. Sufrió toda la vida, una desesperación, se colgó, el pibe y de eso no quiere evitar, de una vida sufrida, porque una vida sin Dios no tiene sentido, es una vida de sufrimiento. Y toda clase de decisión propia nos lleva al sufrimiento. Y todos venimos a la iglesia a buscar una respuesta, ¿no? Espiritual, por algo venimos, porque no tenemos respuesta en el mundo. Y cuando venís ¿cómo? Con una vida destruida. Tal vez cansado de tu esfuerzo propio, de tu propio pensamiento con que luchaste con tus armas de conocimiento, con las que podías, con las que conocías. Pero nos encontramos en un momento de encierro y bueno, venimos así a buscar a Dios. Y Dios nos quiere dar el consejo. ¿Cómo salir? Entonces, como dice la palabra, vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia, o la forma de ir a la presencia, es confesando nuestro pecado, entregando nuestras caras. Es decirle que no podemos más, ser sincero. No hay una forma de oración tal como que se ore de esta manera o la otra. Es contarle lo que te está pasando, la procesión que uno va pasando por dentro, los conflictos, los sufrimientos, y entonces ahí empieza a operar Dios, porque le estamos contando y le estamos clamando, como dice en Isaías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces, dice. Y oculta, dice, que te son ocultas. Entonces así quiere operar el Señor a través del perdón de pecado, y las persecuciones, como digo acá, van a estar, y para esto estamos puestos, como dice, como ha acontecido y sabéis. Pero nosotros, dice acá la palabra, os predecíamos que íbamos a pasar tribulación. Entonces acá siempre se habla del perdón de pecado y que va a haber conflicto, que no se termina con que vos pedís perdón y es todo color de rosa. No, el enemigo va a luchar, pero la diferencia es que vos tenés un arma, el pedir perdón, el confesar, sabiendo lo que es pecado. Entonces, ¿pecado qué quiere decir? Errar al blanco, o error simplemente, error. Entonces, cuando estamos en error, por eso dice falta, por eso dice delito, entonces, cuando erramos los pasos, nosotros tenemos que solamente contárselo. Todo viene por consecuencia de algo. La palabra te expone, la palabra es como lumbrera, dice, y te expone tus errores, porque hay una traza en el camino de Dios que quiere una forma de vida determinada según los parámetros de la palabra. Y entonces tenemos que movernos según el parámetro de la palabra. ¿Para qué? Para que no llevemos destrucción en nuestra vida. Y ahí es clamar, pedir perdón, confesar nuestro pecado, ¿no? Tito 1:5. Ya vamos
a ir terminando enseguida. Tito 1:5. Dice así la palabra. Tito 1:5. Dice así la palabra: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces dice, para que corrigiese, le dice a Tito, lo deficiente. Entonces envía, en este caso dejó un instrumento, como dice acá, para corregir. Y, como dice, establecer ancianos. Yo digo, por lo que entiendo, sin corrección no se puede establecer ancianos, o sea, no pueden crecer espiritualmente. Entonces, ¿corregir qué? Corregir lo deficiente. ¿Tiene que haber corrección? ¿O se tiene que corregir? ¿Para qué? Para justamente llevar una vida de bendición. Lo deficiente. Entonces, ¿tenemos deficiencia en nuestra vida? Creo que ninguno va a decir yo soy perfecto, ¿no? Porque cada uno tenemos pensamientos malignos en nuestra vida, aunque no sepamos la Biblia, pero se te pasan cosas por la cabeza. A ver, sin ir más lejos, hablando pasionalmente o por las pasiones. ¿Cómo dijo Jesucristo? El que adulteró con una mujer ha pecado, ¿no? Mas yo digo, no el que adultera, sino el que codició a la mujer de su prójimo. Ya adulteró con ella en el corazón. Entonces en el pensamiento comienza. Y todos tenemos pensamientos que se nos pasan. No vamos a las acciones porque muchas veces tenemos un cierto freno, una cierta decencia, una cierta prudencia natural. Pero que se te pasa por la cabeza, se te pasan cosas, ¿o no? ¿A quién no se le habrá pasado? Viendo una señorita o viendo un hombre bien musculoso, se te pasa. Son cosas que se les pasa a uno por la cabeza. Pero vemos acá, como dice, para corregir lo deficiente. El instrumento siempre va a usar la palabra para corregir lo deficiente. Es así, como estoy diciendo, algunos se ríen, pero es una verdad que tenemos, y para todas las edades hay tentación. Imagínate, yo con 50 años, me manda una señorita por Facebook, señorita, es una señora de 40 años, pero si me preguntó si estaba casado, y le dije sí, con familia, casado y con hijos. O sea, tentación va a haber para todas las edades. No se crean que ustedes solamente tienen tentación porque son jóvenes, pero vemos que así actúa el enemigo y se tiene que corregir esos pensamientos a través de la palabra. Y algunos dirán, no puedes corregir por la palabra el pensamiento, vas a pensar aunque no quieras. Bueno, Pablo dijo en Romanos 7, porque no hago bien el que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y después dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, la liberación del pensamiento malo viene por confesar nuestro pecado. Y primeramente la confesión de pecado va a venir de parte de la corrección de la palabra. Porque la palabra te dice lo que está mal, entonces ahí vos te empezás a sentir culpable, que estás actuando mal. La palabra te expone y vas a decir, bueno, me mandé una macana, no lo sabía. Nadie dice, muchas veces no se hacen con intención los pecados. A ver, esto es como la regla de tránsito. Tal vez ignoramos la regla de tránsito, pero recibimos la multa igual, ¿o no es así? Los perjuicios están igual. Hay señales de tránsito que tal vez no las sabés, y le va a pasar a Emanuel, que ahora que recién entró en esto del manejo, seguramente alguna se va a mandar. Pero hay consecuencias, y las consecuencias son las multas. Entonces, así también hay cosas que no sabemos en este camino, pero recibimos consecuencias. Nos preguntamos por qué. Somos buenas personas, actuamos de manera honrada, buena, pero a lo que nosotros conocemos. Cuando te encontrás que no somos tan buenos, porque la palabra te dice, ama al prójimo, ¿no? ¿Y qué dijo Cristo? Mas yo digo, no solamente al prójimo, sino a tu enemigo. Y ahí nos encontramos todos en falta. ¿Quién quiere amar al enemigo? Y hasta ese punto tenemos que llegar. Vencer ese resentimiento para empezar a amar al enemigo.
Pero ¿cómo lo vamos a vencer? No es a través de la palabra, te da convicción del pecado, te arrepentís, empezás a sentir a la esencia de Dios, la fuerza de Dios, el gozo de Dios, y ya lo mirás de otra forma a tu hermano. Antes le tenía odio, rencor, después lo mirás con misericordia, con lástima, con compasión, queriendo abrazarlo. Y eso es lo notable del poder de Dios, el poder transformador que cambia nuestra forma de pensar. Por eso dice Pablo en Corintios, tenemos la mente de Cristo, el pensamiento, la misma forma de pensar. Cuando hay un cambio, una transformación, a través de matar nuestro pecado, cuando confesamos, le entregamos, confesamos, damos un corazón arrepentido, Señor, esto es pecado. Y ahí es cuando estamos crucificando la vieja esencia. Y nace la nueva, el gozo, la paz, la fe a la palabra, la confianza. Nos manejamos según el parámetro de la palabra y no queremos dañar, sino que queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer el bien. Esto es muy amplio, muy profundo de hablar, es más o menos generalizar lo que estoy hablando, es muy profundo para enseñar o para debatir, pero es un pantallazo para que a uno se lo ponga en contexto según la palabra, para empezar a practicar o seguir practicando esto de humillarse, porque justamente como dijo Pablo, dice, cuán profunda, dice, son las riquezas de Dios, cuán inescrutables el conocimiento. Y así a eso tenemos que llegar, porque cada día nos va a enseñar algo el Señor. No somos perfectos, no tenemos todo el crecimiento, tenemos un parámetro de la palabra y tenemos errores, por supuesto. Van a ver, ¿por qué? Porque falta el crecimiento espiritual. Y había soñado, que en un momento que había un muchacho que me mostraba anteojos. Yo sabía que eran truchos, esos son truchos, le digo. Y yo le digo, tengo los anteojos buenos, los HD, le decía yo en el sueño, algo así. Yo tengo los buenos, pero por ahí tengo algunos truchos también. O sea, me está mostrando que todavía hay falta de discernimiento en algunas cosas, que están los pecados todavía que no me dejan ver como tendría que ver, como tendría que discernir, pero la verdad que tenía muchos anteojos buenos, de los de óptica, como le decía, HD, entonces veía con una definición bárbara. Entonces me está mostrando ahí que estoy bien encaminado, pero en algunas áreas o en muchas áreas faltará todavía que me muestre. Yo mismo lo confesaba que tenía anteojos truchos. Amén. Y dice así la palabra en segunda de Timoteo 4:2, segunda de Timoteo 4:2, dice así la palabra. Esto le dice Pablo a Timoteo, dice que predique la palabra y que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Esta es la primera parte que quiero destacar, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y vemos como dice acá, reprende, exhorta, redarguye. Entonces, siempre, como dice, con toda paciencia y doctrina. Entonces, la doctrina, según la palabra de Jesucristo. Entonces, tiene que haber conocimiento de palabra para corregir, para exhortar, para reprender, para redarguir. ¿Y redarguir qué es? Convencer mediante argumentos, presentando, o sea, viene uno con argumentos y vos ese mismo argumento lo usás en contra de él. Ese es redarguir. Entonces, le haces pensar, le haces reflexionar que lo que está diciendo está mal. Entonces, vemos que siempre, como dice, se va a usar la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, ¿qué quiere decir? Le guste o no, quiera escuchar o no, vos tenés que predicar. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo. Y dice acá, en el 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿sí?, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Hasta ahí vamos a leerlo y dice,
vendrán tiempos que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? No van a querer escuchar. Entonces, en el momento que pueda escuchar, por más que hay oposición, por más que hay enojos, por más que hay razonamiento, capricho, vos tenés que predicar igual, le dice Pablo a Timoteo. Vos tenés que darle la palabra, darle la verdad, darle el mensaje de Jesucristo, porque van a venir momentos que no van a querer escuchar, no van a querer sufrir la sana doctrina, como dice acá la palabra. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Se volverán a la fábula. ¿Qué es la fábula? Razonando un poco, ustedes ya lo saben. La ley, exacto, representa la ley. La fábula, ustedes saben que es un cuento ficticio, no existe en sí. Y bueno, acá representa la ley. ¿Y a dónde lo podemos llevar? 1 Timoteo 4:7, mirá lo que dice. 1 Timoteo 4:7, para confirmar por la palabra, porque no es una invención mía, no es una interpretación mía, sino que dice acá la palabra. Desecha las fábulas profanas y de viejas, y ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas. ¿Profana qué quiere decir? Profana quiere decir que no sirve para lo sagrado, no sirve para las cosas de Dios. Fábulas que no sirven para las cosas de Dios. Y dice acá, y de viejas, podemos interpretarlo así, que ya son viejas, que no sirven, que ya pasaron. Como dice en hebreo, cuando está lo nuevo, lo viejo está próximo a desaparecer, hablando por el pacto de la ley. Entonces, eso ya va a pasar. Y esto es lo que querían volver o iban a volver a escuchar. Y vemos que acá le estaba hablando justamente a un grupo de ¿qué? ¿Por qué iban a volver? Porque eran judíos. Ya no eran gentiles ese grupo, eran un grupo de judíos. Entonces, se van a apartar del mensaje de Jesucristo, no van a querer escuchar porque llega un momento que se presenta la rebeldía, el rechazo al mensaje de Jesucristo. Este camino es que de corrección, que es camino de cruz, que es camino de negarse a nosotros mismos, que es camino de hacer la voluntad de nuestro Padre, doblegarnos ante la voluntad para hacer su plan. ¿Y su plan qué quiere decir? Yo me limpio de pecado, pido perdón y entonces empiezo a hacer el plan de Dios. Y el plan de Dios significa predicar la palabra, transformarme en mi vida, sacarme todo el egoísmo, las maneras propias, dejar al lado mis planes y poner en práctica el plan de Él. Y el plan de Él es que me empiece a santificar, que me empiece a limpiar, que me empiece a transformar. Ahí se va a ver la gloria de Dios en nosotros, como dice también en la palabra, que nosotros somos luminares en este mundo. La luz, eso es lo que debemos reflejar, no la oscuridad. La oscuridad es Satanás, es la ausencia de luz. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿O qué tenemos que reflejar? La luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que reflejar? La luz. ¿Y la luz cómo se refleja? A través del amor, de la paz, del gozo, la paciencia, la benignidad, la ayuda. Hay tantas cosas de las que podemos hablar. Ahí se representa a Dios, en esos, digamos, en esa manera de obrar o de proceder. Lo que sentimos interiormente lo vamos a dar para afuera. La obra del buen samaritano. Y el buen samaritano, vemos cómo obró en ayuda al necesitado. Entonces, cuando vos ves una necesidad, no significa que le vas a dar simplemente comida o lo material, sino significa que le vas a dar una palabra cuando está atormentado. Las dos cosas van de la mano, porque todo esto viene por nuestros pecados. Amén. Y dice así la palabra de Dios, 4:5. Dice así, 4:5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vemos, sé sobrio en todo, dice la palabra. Sé sobrio. ¿Y qué le está diciendo? Mantenete firme. Y dice, soporta las aflicciones. Y cuando dice mantenete firme, sobrio, que quiere decir calmo también, soporta los sufrimientos, aflicciones. Haz obra de evangelista. Entonces, ¿evangelizar qué? Hablar del evangelio. Yo traigo un mensaje, las buenas y nuevas. ¿Qué quiere decir evangelio?
buenas y nuevas. Eso lo predicó Jesucristo. Jesucristo habla de su esencia, habla del sacrificio, habla que en Él dice, para que en mí tengáis perdón de pecado. Entonces está hablando todo eso del perdón. Y como dice acá la palabra, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, si ustedes van a ser predicadores o van a hablar simplemente, porque creo que nadie nace con ese deseo, pero a medida que van creciendo espiritualmente, te vas dando cuenta a través del tiempo que al menos yo creo que llegué hasta la mitad, o sea, por decir algo, ¿no? Paso atrás no creo que dé, porque ya tengo una convicción, pero paso atrás sería entregarme a la muerte prácticamente, y sé que no va a tener mucho sentido, porque ¿cuánto me puede durar? Tendría un conflicto en mi mente, un tormento que me quedaría la única, la de Judas, matarse. O es la vida o la muerte, y acá es caminar para adelante. En Salmos 27, creo que está, no, en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Y esto lo escribe David cuando él estaba siendo perseguido por los enemigos. Y valle es la parte baja, entre las montañas. Y era el único camino, en un camino que iba a Jerusalén, que era para llegar a Jerusalén. Y los enemigos estaban arriba y también venían persiguiendo. No quedaba otra, o era enfrentar a los enemigos o caminar para adelante para llegar a resguardo a Jerusalén. Si volvían para atrás los aniquilaban los enemigos. Entonces, ese era el resguardo, no caminar para atrás sino para adelante, llegar al destino. Si queremos ir para los costados, es la muerte. Si queremos para atrás, es la muerte. Y avanzar para adelante significa resguardo, vida, fortaleza, que la protección de la ciudad, y así también nuestra protección es caminar para adelante. Ese es el destino que nos espera, y bueno, si nos entregamos todo, lógicamente vamos a tener una vida de bendición, fructificada, como decía en el versículo del Génesis que tocó Karina la semana pasada, fructificad, y multiplicados. Entonces eso quiere que lleve una vida en multiplicación de bendiciones, en fructificar todo, ese gozo, esa paz, esa alegría se tiene que ir aumentando. Y en todo sentido, cuando se liberta mi alma, se liberta mi entorno también. Amén. Dice, voy a tocar el último versículo, Hechos 14:21. Hechos 14:21, hablando un poco de las tribulaciones, de las pruebas, dice así: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de tener muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Y son necesarias las tribulaciones para entrar al reino. O sea, el reino de Dios, ¿qué significa? Es la misma presencia del Señor. Entonces, es reinar con Cristo. Cuando digo reinar, ¿qué quiere decir reinar? Es tener autoridad sobre el viejo hombre, sobre el pecado. Entonces, te sentís en la gloria, te sentís en el reino de Dios. Si decimos que Dios es todo lo bueno que tenemos que sentir. Paz, mansedumbre, paciencia, benignidad, y todo eso, como le dice acá la palabra. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Y bueno, sin las tribulaciones, lógicamente no nos vamos a humillar. ¿Quién se va a humillar o quién va a buscar a Dios si le va todo o no le acontecen males en la vida? Ninguno. Entonces, a través de muchas tribulaciones nos va a llevar al clamor, a pedir perdón, a buscar de Dios desesperadamente, y eso es lo que nos va a llevar a entrar en su presencia. De la única manera, no hay otra, ese es el plan de Dios, y tenemos que entender eso. Va a haber persecución en este camino, va a haber persecución, pero lo bueno
que tenemos es que sabemos que tenemos que clamar solamente, pedirle perdón al Señor en ese momento de aflicción, de amargura, entregarle nuestra vida, contarle sinceramente lo que nos está pasando, y el Señor, como dice, es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. Entonces, Él nos va a librar, Él nos va a sacar, Él lo va a resolver. Y como dice acá la palabra, Efesios 3:13, vamos rapidito, Efesios 3:13, dice: ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que no desmayéis. ¿Qué quiere decir? Que no se desanimen. Dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. ¿Qué quiere decir acá? Pablo estaba pasando persecuciones. Y dice, no desmayen, le dice a los efesios. Ustedes no desmayen porque yo estoy siendo perseguido, y esto es para su gloria, o sea, para beneficio de ustedes. A mí me persigue el enemigo, pero esto va a ser en beneficio de ustedes. Entonces no desmayen, porque como yo lo contaba esta mañana, a mí me tomaba mucho desmayo espiritual ver a mi mamá cuando estaba, a ella siempre le tomaba con enfermedad, y eso me producía una angustia tremenda. Un desmayo espiritual que yo no quería que pase y me traía mucho enojo. Yo decía, prefería otra clase de lucha, pero menos con la muerte. Menos que siempre estaba, o muchas veces estaba mal, que a la madrugada le teníamos que orar, que me mandaba a llamar. Yo no, había mucho tiempo pasé que no podía ir a dormir tranquilo. Me acostaba más o menos entre los movimientos que había acá, muy tarde, tipo 2 de la mañana pegaba un ojo, pero no lo pegaba tranquilo, porque por ahí sabía que mi mamá se podía sentir mal, y muchas veces fueron que me golpearon la puerta a 4 de la mañana, y Javier, le decían, su madre se siente mal, siervo, y bueno, tenía que venir a orarle, y eso me produjo mucha aflicción. Durante años, siempre lo llevé a eso. Es algo que, bueno, lo pasé porque lo viví acá. Tal vez ustedes no sentirán porque, bueno, es mi madre, lógicamente. Hay un afecto, sí, pero es diferente cuando es tu mamá. Es un ser querido que te está tocando. Entonces ahí me producía mucha aflicción de espíritu. Yo no podía descansar bien. Es verdad, todas las veces que yo le oraba se libertaba, salía adelante y después se iban las preocupaciones. Pero estaba esperando el otro conflicto, la otra lucha, la próxima lucha, que decía, no aguanto más. Decía, tengo ganas de morirme, estoy a punto de morir, no sé cuánto voy a vivir. Y es conflictivo cuando te entrega un papel, bueno, acá tenés el papel de la casa, toma esto, lo otro, si me pasa algo, acá está la escritura de la casa, y te duele el alma, porque sabés que puede acontecer en cualquier momento. El cansancio que tenía, aparte, ¿no? Que había tantas cosas, ¿no? Pero sí tenía aflicciones, sí tenía preocupaciones, y como dice, estaban las tribulaciones. A ver, y duele cuando uno ve a un ser querido, lo que tocó el afecto esta mañana a mi hermana, y te trae mucha contención. Y ahí empieza el conflicto, porque la palabra la sabemos todo, pero el tema de pasar el proceso. Sabemos que tenemos que tomar la cruz, sabemos que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón, pero cuando pasa esos conflictos es donde te trae mucho dolor, mucha contención contra el Señor. Sabés que por la palabra tiene que ser así, pero como dijo en 2 de Timoteo, que yo nunca lo quería tocar a eso, porque hay un versículo que me hacía razonar mucho, doler, y veía en ese versículo la muerte de mi madre, cuando dice Pablo, porque yo ya estoy, dice, el tiempo de mi partida está cercano, yo ya estoy pronto para ser sacrificado. Y eso es como que yo siempre el mensaje, o lo trataba de evitar ese versículo, o le daba otro sentido para otras cosas, o lo ponía en el sentido para mí, pero siempre que la veía a ella, sabía que era para ella y no lo podía tocar. Es un versículo que me jugó en contra mucho tiempo. Y digo ahora, estando de este lado en el sentido que ya pasó la muerte de mi madre, ha acontecido para mí lamentablemente,
pero tampoco quiero que volver a pasarlo. No quiero volver el tiempo atrás, digo, seguir hacia adelante, seguir, porque sería retroceder espiritualmente, sería pasar el trago amargo, sería atormentarme de nuevo. Prefiero otros tormentos y no el de perder un ser querido, que cuando pasa te das cuenta que todas las cosas por las que te hiciste mala sangre en toda la vida, porque te faltó una zapatilla, porque no tenés una cosita o la otra, son pavadas. Cuando perdés el ser querido, ahí valorás que el tiempo con ese ser querido, las vivencias, son las que quedan, las que valen oro, las que no se recuperan jamás, porque el tiempo no vuelve para atrás. Y bueno, el que lo aprovechó está bien, se va a sentir con menos culpa. El que no lo aprovechó, lamentablemente se va a sentir culpable, va a querer ese abrazo otra vez, no lo va a poder tener nunca más. Entonces, por eso digo, yo también tenía en ese sentido la cámara, aprovechando las fotos, los videos, me quedan todos los recuerdos de ella, y tratar de ser uno, como yo lo quise hacer, no sé hasta dónde lo logré, un buen hijo. Al menos en lo natural fui, creo, un buen hijo. En lo espiritual tal vez no colmé todas las expectativas que ella hubiera querido, pero es porque la falta de conocimiento, por el afecto, porque no quería que muera. Cuando me hablaba de muerte, no, vos vas a vivir mucho. Y me estaba mintiendo porque internamente yo sabía que podía pasar. Y ella lo estaba anunciando ya, lo estaba diciendo todo el tiempo. Y esto es lo que me trajo mucho dolor, ¿no? Mucho dolor, son las persecuciones que me puso el enemigo. Pero bueno, ahora lo tengo que superar, tengo que pedir perdón, tengo que humillarme. Hay cosas que cuando las tocan por el afecto, Karina cuando dice me tengo que desprender, y a mí me duele como hijo, a mí me duele, la verdad, porque tal vez yo no decido sobre su ropa, tal vez a mí no me consulta Karina, si le doy esto, mirá, a ver, tal vez lo decide ella, y yo soy el hijo también. Entonces son cosas que a veces vos te quedás al costado, callás, pero son dolores, para mí representa dolores. Entonces hay muchas cosas cuando se habla mal de ella, o cuando se dice se equivocó en esto, lo hablan tan a la ligera, digo, qué falta de discernimiento, digo, o qué falta de respeto, porque es una persona que pagó con su vida el precio de esta cruz, de este camino, y saben bien lo que padeció, y saben todo lo que llevó adelante la obra, con cuántas personas que bancó en el lugar, que tomaba decisiones, y a veces parecía hasta que la pisoteaban, pero en realidad estaba el amor que toleraba, que como dice, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Era el amor como le tenían mucho, amor de madre, eso es lo que reflejaba. Muchos la abrazaron, muchos sintieron ese amor de madre, muchos iban, la querían como una mamá, eso no lo puedo negar. Y bueno, ahora no lo tengo, pero me tengo que aprender a humillar, y esta es mi aflicción, la que cuento. Y bueno, que el Señor le dé entendimiento a todo y que Dios le bendiga. Amén.